Buenos días. Entramos en la última parte del libro de Mateo. En los primeros 4 capítulos hemos leído de su nacimiento, el comienzo de su misión. En los capítulos 5 al 7 leímos acerca de unas aplicaciones prácticas de sus enseñanzas. De los capítulos 8 al 12 leímos principalmente de sus milagros. De los capítulos 13 al 20 leímos sus enseñanzas sobre el reino de Dios en parábolas. Y a partir de ahora leemos de cómo se enfrenta al final de su misión aquí, de su muerte. Y bueno, no os haré más spoiler, vamos a leerlo. Mateo capítulo 21. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte Los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo, y en cuanto entren verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene a ti, humilde, y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los 2 discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que le rodeaba gritaba, «Alaben a Dios por el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto». Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba, preguntándose, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo, y él los sanó. Entonces los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban «Alaben a Dios por el Hijo de David». Sin embargo, los líderes estaban indignados y le preguntaron a Jesús «¿No oyes lo que dicen estos niños?» «Sí», contestó Jesús. ¿Y vosotros no habéis leído las Escrituras? Pues dicen, a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. Y luego regresó a Betania, donde pasó la noche. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo, que jamás vuelva a dar fruto, y de inmediato la higuera se marchitó. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y se preguntaron, ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Y entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esa montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Vosotros pues podéis orar cualquier cosa y si tenéis fe, la recibiréis. Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, nos preguntará por qué no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la multitud se volverá contra nosotros porque todos creen que Juan era un profeta. Y finalmente contestaron, no sabemos. Y Jesús respondió, pues entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Y entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú.
Y él le dijo: Sí, señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al Padre? Ellos contestaron: el primero. Entonces Jesús explicó el siguiente significado: Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que vosotros, pues Juan el Bautista vino y os mostró la manera correcta de vivir, pero vosotros no le creísteis, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aun viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Ahora escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha, pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro, apedrearon al tercero. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger de lo que era suyo, pero el resultado fue el mismo. Finalmente el dueño envió a su propio hijo porque pensó: sin duda respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros: aquí viene el heredero de esta propiedad, vamos, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Y entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Y Jesús preguntó: cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Los líderes religiosos contestaron: a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Y entonces Jesús les preguntó: ¿y nunca leísteis las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Os digo que a vosotros se os quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que produzca el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esta piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esta parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados. Querían arrestarlo, pero tenían miedo de las multitudes que consideraban que Jesús era un profeta. ¿Qué dicen las Escrituras? Me llama mucho la atención que esa es la forma en que Jesús respondió a las preguntas y también a las distintas experiencias de este episodio. Primero haciendo una referencia a la profecía de Zacarías capítulo 9, en la cual se anuncia la llegada del rey de Israel, quien iba a liberar de la opresión y traer la paz al mundo. Vendrá, dice, justo, salvador, humilde sobre un asno, y ese rey se llama Jehová, o el Señor, el gran yo soy, quien hará una salvación completa y traerá la satisfacción a su pueblo. Bueno, pues el cumplimiento de esa profecía que Jesús se atribuye a sí mismo, tenemos que reconocer que es parcial. Jesús es ese yo soy, es el Señor, es el Jehová hecho hombre, justo, salvador, humilde, y así se presentó hace 2000 años. Pero terminará aún su misión de restauración de todas las cosas cuando vuelva otra vez, como prometió. La segunda respuesta que da Jesús con las Escrituras es para acusarles por el mal uso del templo. El templo es un lugar de encuentro con Dios, de oración, de escuchar a Dios. Cualquier otra cosa que no fomente esto no debería ser practicada. Igualmente entre nosotros, cuando nos juntamos como pueblo de Dios o en nuestra vida personal, nosotros somos el templo de Dios y debemos ser un medio de comunicación entre Dios y los demás. Debemos estar llenos de la palabra de Dios y saber aplicarla a las necesidades y situaciones alrededor. La tercera referencia a la que aplica igualmente a sí mismo como aquel en quien unos encuentran un cimiento estable para su vida y otros un obstáculo para sus pretensiones. Debemos vigilar que nuestras perspectivas y acciones en la vida correspondan a lo que Dios espera de nosotros, para que Él mismo sea una protección y no alguien que no nos gustaría que se enterase de lo que hacemos o pensamos. ¿Qué encontramos nosotros en Jesús? ¿Qué encuentran otros en nosotros?